El granjero arregló la cerca de la vecina gruñona, sin saber que ella era una rica heredera enamorada de él. ¿Qué pasaría si un día todo lo que considerabas tu vida, tu nombre, tu dinero, tu futuro, resultara no ser tu elección, sino el guión de otro? Esta es una historia sobre cómo el amor, la honestidad y el silencio pueden cambiar el destino. Cómo una mujer puede comenzar de nuevo, desde cero, pero con raíces. Y cómo, a veces, para encontrar la felicidad, no es necesario huir, sino quedarse. Antes de que empecemos la historia, escribe en los comentarios de qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Si no fuera por el ladrido matutino de los perros de Joao, nunca habría sabido que la casa vecina ya no estaba vacía. Como siempre, salió temprano. El sol apenas había tocado las copas de los acacios cuando preparó el café y revisó cómo iba el ternero que había nacido la noche anterior. El día prometía ser caluroso. En el cielo pasaban grandes nubes blancas y los gallos ya competían en su canto. Todo era como siempre. Todo, excepto el ruido del otro lado, donde había reinado el silencio por mucho tiempo. Joao se quedó quieto junto a la cerca y miró. Allí, tras los arbustos secos de hibisco, alguien estaba manipulando la puerta. Primero pensó que serían obreros, quizás algún constructor. Pero cuando vio que una mujer en una camisa corta y unos jeans caros tiraba con esfuerzo de un ojo de hierro, se sorprendió. Su cabello estaba recogido en un moño y llevaba gafas de sol. «Probablemente te hayas perdido», dijo él, acercándose mientras se apoyaba en la puerta. La mujer se estremeció, luego se giró y se quitó las gafas. Sus ojos eran claros y su expresión recordaba la de un ternero que salía por primera vez del establo. Confusión y terquedad al mismo tiempo. «No me he perdido», respondió ella. «Esta es la casa de mi bisabuelo Edmundo. Simplemente no pude abrir la puerta». Edmundo. Ese nombre golpeó la memoria de Joao como el sonido de una campana. El anciano que había muerto solo 10 años atrás. Su terreno se había cubierto de maleza. La casa estaba con pintura descascarada, nadie aparecía. «Edmundo, entonces, eres Mariana». «¿Cómo sabes?» «Siempre hablaba de ti». Sus últimas cartas las firmó para Mariana, cuando ella finalmente recordara dónde estaban sus raíces. Mariana se ruborizó. Joao vio cómo sus dedos, cuidados y con anillos finos, se apretaban en un puño. «Vine a pensar. Mis familiares quieren que venda el terreno para urbanizarlo. Pero decidí ver el lugar por mí misma». Joao se acercó, empujó la puerta en el lugar adecuado y se abrió. «Es muy simple aquí. El ojo de hierro está flojo. Puedo arreglarlo si quieres». «Gracias. No soy muy buena con estas cosas». Él sonrió. No con burla, sino con calidez. «No te preocupes, esto se arregla fácil». Comenzaron a hablar. Mariana contó que trabajaba en la empresa familiar, que manejaba el departamento de recursos humanos. Pero estaba cansada de todo eso y que pronto se casaría con Rodrigo, su socio de negocios, una persona correcta y ambiciosa. Pero el amor. «Rodrigo es un proyecto de matrimonio por conveniencia, y yo no sé lo que quiero. Tal vez por eso vine». Cuando Joao le ayudó a revisar la cerca, ella preguntó: «¿Puedo pagarte por el trabajo?» Él la miró tranquilamente. «Aquí, el vecino ayuda al vecino sin más. Por agradecimiento». Ella se quedó callada. Parecía que por primera vez alguien había hecho algo por ella sin esperar nada a cambio. Joao no sabía en ese momento que en ese instante comenzaba una historia que cambiaría todo. Ninguno de los dos sospechaba que una simple reparación de la puerta abriría las puertas a una nueva vida. A la mañana siguiente, Joao nuevamente escuchó ruido, pero ahora no era en la puerta, sino más cerca del viejo pozo. Allí, entre el polvo de las hojas secas, estaba Mariana, pero ahora vestía diferente. Llevaba una camisa vieja, demasiado grande para sus hombros frágiles, y pantalones claramente de otro tamaño. Probablemente había encontrado botas de goma en la casa de su bisabuelo, sucias, antiguas, que habían sido de hombre, y su rostro era diferente, sin la fatiga de la ciudad, sino con una calma concentrada.
He decidido quedarme 3 días, dijo ella al notar su presencia. Solo para pensar. Quiero limpiar un poco, arreglar algo. Quiero entender si este lugar vale la pena conservarlo. Joao asintió. No le preguntó por qué. Sabía. A veces, una persona ni siquiera sabe por qué necesita quedarse, pero se queda, y todo cambia. Está bien, te puedo mostrar por dónde empezar. La cerca, por ejemplo, casi toda está podrida. Es mejor reemplazarla que repararla. Comenzaron a trabajar juntos. Al principio torpemente. Mariana tenía dificultades para clavar los clavos, se enredaba con las herramientas, se restregaba las palmas de las manos, pero no se quejaba, no pedía que se detuviera. Ella simplemente apretaba los dientes y cedía. A veces se reía de sí misma, como un niño que ha dejado caer un cubo. No te ríes porque sea divertido, observó él, cuando ella se dio un golpe en el dedo por tercera vez con el martillo. Me río porque por primera vez estoy haciendo algo que no está en los planes de otro. Durante el descanso, se sentaron en la sombra de la vieja porche. Él trajo pan con queso y café caliente en un termo. Ella comió por primera vez, con hambre, con verdadero apetito. Nunca he vivido sin aire acondicionado, confesó. Y nunca había sentido el verdadero olor del polvo. Eso significa que estás comenzando a respirar, dijo él. Ella lo miró por un largo rato, sin palabras, como si intentara entender quién era realmente ese hombre con la camisa desteñida, las manos endurecidas, sin ambiciones pero con una mirada clara. Por la tarde, alrededor de la fogata, ella inesperadamente preguntó: ¿por qué nunca te fuiste? ¿Por qué no intentaste vivir en la ciudad? Él se encogió de hombros. ¿Por qué habría de hacerlo? Mi padre siempre decía, si te sientes bien donde estás, significa que has encontrado tu lugar. Una vez traté de irme a Belo Horizonte. Una semana después volvió. Había demasiado ruido y demasiada gente que no miraba a los ojos. Ella guardó silencio, mirando el fuego, como si en él estuviera la respuesta a una pregunta que temía hacer. ¿Y tú? ¿Has amado alguna vez a alguien? Él no respondió enseguida. Hubo una, hace mucho. Se fue a Sao Paulo. Sus padres decían que ser granjero no tenía futuro. No la retuve. Si alguien se va, es que no era tuyo. Y si una persona no sabe qué es lo suyo, entonces debe quedarse donde haya más silencio. En el silencio es más fácil escucharse a uno mismo. Aquellas palabras la conmovieron hasta lo más profundo, hasta esa parte inquieta que escondía tras los trajes caros, las agendas de reuniones y las sonrisas dibujadas. Esa noche no pudo dormir. La casa estaba calurosa, el suelo crujía, el viento golpeaba las contraventanas. Pero no era eso. Algo dentro de ella se movía, como la tierra antes de la lluvia. Algo estaba a punto de romperse o de nacer. Al tercer día terminaron la parte oriental de la cerca. Mariana ya sostenía el martillo con seguridad e incluso discutía sobre la mejor forma de fijar las tablas. Sonreía más a menudo, tropezaba menos. Pero entre ellos había una línea muy fina que ninguno cruzaba. Él no tocaba su mano, aunque varias veces sus dedos se detenían en el aire, muy cerca. Ella no buscaba pretextos para quedarse más tiempo, pero tampoco se apresuraba a irse. Mañana, tal vez, me marche, dijo al final del día. Necesito pensar en todo. Es demasiado. Pero quiero darte las gracias por estos días. Él asintió. Gracias a ti, por quedarte. Ella se volvió hacia él. No sé si volveré, pero si lo hago, ¿me ayudarás con este lugar? Él la miró directo a los ojos, largo rato, sin sonreír, con la misma claridad que había en sus palabras y en su tierra. Si vuelves, ya no serás la misma. Y con una nueva tú, siempre se puede empezar de nuevo. Llegó en un coche negro, con los cristales tintados, y frenó bruscamente al borde del camino de grava. Salió sin prisa, como si estuviera allí por negocios y no en medio de colinas polvorientas donde todo olía a vacas, sudor y humo de leña. Joao lo vio primero. Era poco después del mediodía.
Estaba reparando la cerca en la esquina del Fedro cuando oyó el rugido del motor. El hombre salió del coche y caminó directo hacia la casa sin mirar a los lados. Pisaba la tierra como si le perteneciera. 10 minutos después, Mariana salió de la casa. Su rostro estaba tenso, las mejillas encendidas. Detrás de ella venía Rodrigo, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Pensabas volver a la ciudad, Mari? Empezó con calma, pero su voz sonaba como una sentencia. Te esperé 3 días. 3. Es inaceptable. Tenemos un calendario. Mañana tienes reunión con los inversores. Te dije que necesitaba una pausa. Tenía que pensar. ¿Pensar? Rodrigo rió con desprecio. Llevas 3 días jugando a la vida rural y ahora crees que esto es la vida. Recorrió con la mirada el terreno, la casa con la pintura descascarada, la cerca donde descansaba el martillo, y finalmente a Joao. ¿A esto le llamas vida? ¿Gente que pasa el día mirando al suelo y hablando con las cabras? Mariana no respondió. Solo apretó los labios. Joao los observaba desde lejos. Sabía que no tenía derecho a intervenir. No en ese momento. Rodrigo volvió a hablar. Tu padre y yo ya aprobamos el acuerdo. El contratista está listo. El terreno se vende. Incluso firmaste los documentos al otorgarme el poder legal. ¿Recuerdas? Mariana guardó silencio. En efecto, había firmado aquel poder sin leer los detalles. Le pareció una formalidad. Pero no pienso vender. Quiero quedarme aquí, por ahora. Su voz temblaba, pero no apartó la mirada. Rodrigo sonrió con ironía. No puedes simplemente decidir quedarte. Hay contratos, hay compromisos. Si te retiras ahora, tendremos pérdidas colosales. Hay una cláusula de penalización, 50 millones de reales. Podría arruinar a tu padre. Y, de paso, también a ti. Mariana palideció. Las palabras de Rodrigo sonaron como un disparo. Mientes, susurró. Compruébalo. El contrato está con el abogado. Todo es legal. Solo que parece que olvidaste que la ley no son emociones, es responsabilidad. Ella dio un paso atrás. Sentía el corazón golpearle el pecho como si hubiera corrido. Todo dentro de ella se resistía. Otra vez ceder, bajar la cabeza, sonreír para las cámaras. Se dio la vuelta y se alejó con paso rápido hacia el fondo del terreno, donde hacía poco había plantado arbustos con Joao. Rodrigo le gritó. «Vas a destruirlo todo». «¿Por qué? ¿Por ese granjero?» Ella se detuvo, se volvió lentamente y respondió en voz alta. «No. Por mí». Él no dijo nada más. Solo volvió al coche, dio un portazo y se marchó, levantando una nube de polvo. Esa noche, ella se sentó junto al fuego sin pronunciar palabra. Joao colocó a su lado una taza de té, sin preguntar, sin insistir. Sabía que cuando alguien atraviesa algo real, no necesita palabras, sino silencio cerca. Mariana miró las llamas y luego susurró. Dice la verdad. Si rompo el contrato, será el fin financiero para mí y para mi padre. No imaginé que todo estuviera tan profundamente atado. El dinero se puede perder, dijo Joao sin apartar la vista de su taza, pero si te pierdes a ti misma, será más difícil recuperarte. Y si, al salvarme, destruyo a mi familia, su empresa, su nombre, todo lo que construyeron durante décadas? ¿Y tú? ¿Eres ellos?, preguntó él suavemente. Ella se quedó inmóvil. No sé quién soy, confesó, pero sé que no quiero ser quien ellos hicieron de mí. Él apoyó la mano en la tierra, cerca de la suya, sin tocarla, pero muy cerca. Entonces empieza a construir tu vida desde cero. Sin mentiras, sin Rodrigo, sin un plan escrito por otros. Eso costará demasiado, pero piensa, que realmente vale la pena pagar por ello. Esa noche ella no durmió, caminaba por el jardín, tocando los árboles, la cerca torcida, las paredes de la casa que guardaban los aromas de viejas cartas y años pasados. Esa casa no era solo una construcción. Era como un corazón, herido, pero vivo. Y por la mañana, cuando salió el sol,
Ella ya conocía la respuesta. No se iría. Aunque Rodrigo amenazara con millones. Aunque su padre la maldijera, ella se quedaría. Porque por primera vez en su vida sentía que le pertenecía a sí misma. Todo lo que tenía cabía en una maleta y un sobre. La maleta con un par de camisas de trabajo, un cuaderno y una vieja foto de su bisabuelo, el sobre con recibos de la venta de joyas, valores y acciones. Mariana vendió todo. Primero, los pendientes familiares de zafiros que su madre le había regalado para su mayoría de edad. Luego, un reloj antiguo que su padre había comprado en una subasta en Ginebra, y después su parte en el fondo familiar. La carta del abogado, que contenía la confirmación de la transacción, la leyó 3 veces antes de quemarla en la chimenea. Ahora ella no era nadie, sin título, sin capital, solo con la tierra que ya nadie reclamaba. Joao la encontró en el borde del terreno cuando volvió de la estación. Vio que en sus ojos había cansancio, pero también determinación, sin quejas, sin dudas, solo paso a paso, como quien ha cruzado un desierto. ¿Todo? Preguntó él. Todo, respondió ella. Ya no soy Mariana Fonseca da Costa. Ahora soy simplemente Mariana, sin apellido. Él asintió y le extendió los guantes. Empecemos. La siguiente semana la vida se volvió dura, pero limpia. Joao le enseñó todo, cómo podar los arbustos, cómo llenar los comederos, cómo revisar el agua en el tanque. Ella escuchaba, memorizaba, cometía errores, se enojaba, reía. Él nunca alzó la voz, solo repetía pacientemente y le mostraba de nuevo. Por la tarde, cuando se sentaban en el porche con tazas de té, ella llevaba un cuaderno, anotaba gastos, ideas, tareas. Un día, él miró por encima de su hombro. ¿El plan para la producción de verduras orgánicas? ¿Hablas en serio? ¿Y por qué no? Sé cómo funciona el mercado, sé dónde encontrar puntos de venta. Ahora solo tengo que entender cómo cultivar todo esto con mis propias manos. Él sonrió. La sonrisa era cansada, pero aprobatoria. Entonces no solo te quedaste, sino que comenzaste a plantar. La primera cosecha fue modesta. Unas cajas de hierbas, algunas fresas, unos racimos de cebollas verdes. Pero cuando la primera caja partió hacia un pequeño café en el pueblo vecino, Mariana se alegró como una niña. No por el dinero, sino porque era algo real. Un resultado de su trabajo, no de planes, intrigas o conexiones. Pero también hubo días difíciles. Uno de esos días, cuando su padre la llamó. «Has traicionado a la familia», dijo él. «Has puesto en peligro el futuro de todos nosotros». «Salvé el mío», respondió ella tranquilamente. «¿Por quién? ¿Por un hombre con las manos sucias?» Ella suspiró. «Por mí». Y sí, sus manos están sucias, pero no se meten en los bolsillos ajenos. Después de esa conversación, ella permaneció largo rato bajo la ducha, lavando no solo el sudor, sino los restos de su antigua culpa. Luego salió al exterior, encontró a Joao cerca del pozo, se acercó y lo abrazó por primera vez, en silencio. Él la abrazó a su vez, suavemente, brevemente, como si supiera que ese momento viviría entre ellos, como la comida. 2 meses después, restauraron la casa, repintaron las paredes, instalaron una nueva estufa, reforzaron el techo. El viejo armario de su bisabuelo ya no guardaba oporto, sino conservas de tomates y miel que Joao recolectaba en primavera. Una noche, sentados junto al fuego, ella dijo: «Solo me convertí en mí misma porque lo perdí todo». Él la miró detenidamente. «No, no lo perdiste, lo quemaste, y eso es muy diferente». Ella sonrió. «Solo tengo miedo de una cosa, que un día me despierte y todo esto sea un sueño». Él tomó su mano. «No es un sueño, simplemente has despertado». Su relación se desarrolló lentamente, sin grandilocuencia, sin confesiones al atardecer. Simplemente, la costumbre de estar cerca, de tender la mano cuando ella tropezaba, de hacer el té mientras ella lavaba el cubo, de sentarse en silencio mientras llovía. El amor llegó cuando juntos sembraban frijoles. Él cavaba,
Ella lanzaba las semillas y luego, sin hablar, se quedaron quietos un momento y se besaron, de manera simple, pura, sin preguntas, sin expectativas. Una noche, cuando la luna estaba llena y el aire tranquilo, ella susurró: «Joao, estoy embarazada». Él no reaccionó de inmediato, solo tomó su mano y la puso sobre su pecho. El latido era constante, firme, confiable. Entonces, definitivamente necesitamos reforzar la cerca, dijo él. Ella se rió entre lágrimas. La mañana no comenzó con los gallos ni con las vacas. Comenzó con el aroma del pan fresco, con la leche caliente en una taza de barro, con las primeras patadas del bebé que Mariana llevaba en su vientre, ya en el 6º mes. La granja cobró vida. La casa del bisabuelo ya no estaba abandonada, bajo la sombra del pasado. Ahora, en sus estanterías había frascos de mermelada, cuadernos con pedidos, y cada rincón tenía su propia tarea. El pequeño terreno, donde antes solo crecían maleza, ahora estaba bien arado, sembrado y cuidado. Había pasado medio año desde que ella se quedó. Durante ese tiempo, Mariana abrió una pequeña producción de verduras orgánicas y conservas. Todo lo que necesitó fue poco, los restos de sus ahorros, la ayuda de 2 mujeres locales que contrató, y una vieja tabla que ella misma diseñó, todo hecho a mano, sin inversionistas, sin logotipos, sin campañas publicitarias. Ahora, la gente de los barrios vecinos venía a visitarla. Algunos por miel, otros por verduras, y algunos simplemente para ver a la mujer que lo había dejado todo por la tierra. Al principio con desconfianza, luego con respeto. Ella ya no se veía como antes. El cabello cortado más corto, la piel bronceada, las manos más duras, pero en sus ojos había algo que antes no estaba allí. Claridad. Joao siempre estuvo cerca. No como una sombra, no como un guardia, sino como parte de su vida. Silencioso, firme, real. Él seguía trabajando en su tierra, pero ahora junto a él no estaba solo una ayudante, sino una socia no solo en el trabajo, sino también en el amor. Rara vez hablaban de sentimientos, simplemente vivían. Él calentaba agua cuando a ella le dolía la espalda. Ella remendaba sus camisas por la noche. Juntos construían un gallinero y discutían los nombres para su futuro hijo. Si es niña, decía ella. Quiero llamarla Clara, porque será tan clara como la mañana. ¿Y si es niño?, preguntaba él. Entonces será Edmundo, en honor a quien nos dio este lugar. Él asintió. Y en ese momento, en su rostro apareció esa leve sonrisa apenas visible que Mariana ya sabía leer. Aprobación, orgullo y amor. Todo a la vez. Un día, un hombre llegó hasta ellos vestido con traje, se presentó como abogado de su padre y les trajo una carta. Tu familia ha renunciado oficialmente a todas las reclamaciones, dijo, como si estuviera dando la noticia de una muerte. Mariana tomó el sobre, lo leyó sin temblor en la mano, simplemente asintió y devolvió la carta. No tengo rencor. Que vivan su vida. Entiendes que ya no formarás parte de ningún fideicomiso, ni de ningún programa, que ya no tendrás ni capital ni protección. Yo tengo tierra, respondió ella. Y tengo una casa. No necesito nada más. El abogado se fue con la misma cara con la que llegan a los confines del mundo sin encontrar sentido en lo que hacen. Pero ella no se volvió. En junio, recibió el permiso oficial para vender productos en la capital del estado. Fue su pequeño triunfo. Incluso colgó en la pared una vieja tabla y escribió con tiza: hecho con tierra. Hecho con amor. Joao se rió. Ahora sí eres una verdadera agricultora. Incluso tienes un lema. No es un lema, replicó ella. Es la verdad. Para la fiesta de la cosecha, invitamos a todos los vecinos. Había una mesa sencilla, pollo frito, papilla de maíz, verduras frescas. La gente reía, cantaba, contaba historias. Y en algún momento, cuando el sol comenzaba a ponerse, Joao se levantó y sacó una pequeña caja. Se puso frente a ella, como lo hacían antes. No en un café, no bajo luces de cámara, sino en su propia tierra,
entre aquellos que realmente los conocían. Mariana, dijo, viniste aquí para entender quién eres y te quedaste. Plantaste cuando todo estaba vacío. Salvaste esta casa y a mí. ¿Quieres ser mi esposa? Ella no lloró, solo sonrió y asintió. Ya soy tuya. La noche después de la fiesta, acostados juntos, ella susurró. No sé cómo llamar a esta felicidad. No es ruidosa. Es como la tierra cálida, tranquila, firme, infinita. Es desdicha, respondió él, tocando su vientre. Son las raíces. Y sobre su techo, donde susurraban las hojas, comenzaba una nueva historia. Sin millones, sin escudos familiares, pero con un futuro que ellos eligieron por sí mismos.